Que Dios les bendiga. Hoy día compartimos palabra de Dios de Marcos, capítulo 14, versículo 43 al 52. Lleva por título Cuando el viento se lleva las promesas. Vemos que estamos en la última semana del ministerio de Jesús, cuando Jesús ya toma la decisión de beber aquella copa de su Padre. Y vemos acá que Jesús está en el huerto de Getsemaní y es arrestado. Él viene de la cena, después la oración, cuando increpa a sus discípulos que no son capaces de permanecer velando y orando. Y acá vemos el arresto de Jesús y dice que vino Judas con un grupo de gente, entre ellos los escribas, sacerdotes y ancianos, que era el componente del Sanedrín. Ellos fueron a buscar a Jesús de noche, dice, con palos y espada. Cuando preguntaron quién era Jesús de Nazareno, o Jesús pregunta a quién buscáis, y ellos dijeron a Jesús de Nazareno. Uno de los que estaba allí, que fue Pedro, que lo relata posteriormente Juan. ¿Y por qué Juan lo dice? Porque Juan escribe el Evangelio 40 años después. Entonces Marcos podría haber tenido problemas al mencionar a Pedro, pero sin embargo Juan lo menciona porque escribe el Evangelio 40 años después de Marcos. Entonces Pedro saca una espada y dice que hiere al guardia del sumo sacerdote o al siervo del sumo sacerdote. En ese minuto Jesús lo reprende en cierta forma a Pedro y le dice que guarde su espada y ora, y esta oreja derecha es restaurada en la persona del siervo del sumo sacerdote. Y Jesús les dice: ¿por qué habéis venido de esta forma? Como a un ladrón, como a un criminal me estás buscando, si he estado todos los días en el templo enseñando las escrituras. Entonces vemos aquí que este grupo de gente está cumpliendo las escrituras, cumpliendo todas las profecías que del Señor se dice. Llegó el momento entonces donde Jesús fue arrestado y pidió que fueran solamente él arrestado y que guarden o dejen ir a sus demás discípulos. Entonces vemos aquí que hay muchas profecías que se cumplen en la persona de Jesús minuto a minuto. Jesús es dejado solo y aquí son dispersados los demás discípulos. Vemos a un Judas que quizá en algún minuto quiso anticiparse a ver una reacción de Jesús para tomarse el poder. Sin embargo, lo vende por 30 piezas de plata, valor de un esclavo de aquel entonces. Y dice que también besa la mano de Jesús o dice que le da un beso. No precisamente el lugar, pero en aquel tiempo se le daba o se besaba a los maestros en la mano. Entonces vemos acá que Judas traiciona al maestro y que Pedro también lo deja, que Pedro no entiende el reino y también así los demás discípulos. Todos, y Pedro había encabezado esa promesa de no dejarlo solo en ningún minuto. Y justamente a las promesas nos remitimos hoy día, que nosotros podemos admirarnos de Pedro y admirarnos de los demás discípulos que dejan al maestro en este momento tan importante, lo dejan solo. ¿Habían prometido? Sí. ¿Nosotros nos podemos admirar? No. Nosotros somos personas también que muchas veces hacemos promesas, nos comprometemos en muchas cosas, en la familia, en los estudios, en el trabajo, con algún amigo, también en la iglesia. En todo orden de cosas nosotros hacemos muchas promesas y muchas veces no las cumplimos. ¿Por qué? Porque somos personas que actuamos de una forma natural, movido por las emociones y también por corazonadas. La Biblia dice que el corazón es engañoso. Hay personas que dicen, escucha lo que dice tu corazón, pero la Biblia dice lo contrario. Entonces, ¿cuál es la base? ¿Dónde debe estar la base de mis promesas? La base de lo que hablo
debe estar siempre fundamentada en la persona de Jesucristo. Jesús dijo, yo soy la roca. Y también enseñó en alguna oportunidad que había que construir en Él, que los problemas, los vientos iban a venir sobre el que construía en la arena y el que construía en la roca. Pero los resultados iban a ser diferentes. Entonces, los discípulos habían actuado movidos a sus emociones, no fundamentados en la persona de Jesucristo. Recordemos que Él anteriormente les había dicho que tenían que estar velando y orando. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de sus hijos, de ti y de mí, que estemos constantemente en comunión con el Señor, para que nuestras palabras no sean llevadas por el viento, para que nuestras promesas no sean tan livianas, sino tengan un peso, tengan una razón de ser y sean realmente promesas espirituales. Porque nosotros al ser hijos de Dios nos constituimos en personas espirituales, es decir, personas que entendemos el reino espiritual, no así como Pedro, que Pedro quería pelear una pelea natural, sacó una espada frente a espada. Quizá él vio en aquel minuto cuando Jesús dijo yo soy y todos cayeron de espaldas a tierra, pero pensando que Jesús iba a defender o iba a hacer un gran milagro en ese minuto, pero no había entendido el reino espiritual. Nosotros cuando somos personas que fallamos, pero empezamos a entender el reino espiritual, es porque a Dios le place así. Él nos llama para que nosotros entendamos su reino espiritual y ya no seamos personas llevadas por todo viento, como dice también la Biblia, que hay hombres que son como varillas llevadas a todo viento. Dios quiere que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Pero ¿cuándo viene la ayuda del Señor? Cuando nosotros nos reconocemos vulnerables, cuando nos reconocemos que somos personas que fallamos, que con nuestra fuerza no podemos, que con nuestras palabras fallamos, que nuestras promesas no las cumplimos, es ahí cuando nosotros pedimos la ayuda del Señor, nos constituimos en personas guiadas por el Espíritu Santo de Dios. No somos nosotros las personas fuertes, no somos nosotros las personas capaces, sino Dios en nosotros nos hace posible cumplir también las promesas. Es ahí que las promesas toman peso, cuando nosotros somos personas fundamentadas en la persona de Jesucristo. Tenemos una base sólida y podemos ir en la vida cumpliendo en cierta forma nuestra misma palabra. Eso es lo que pretendía Jesús de sus discípulos al decirle que permanezcan en la oración, que permanezcan en comunión, y también nos habla a nosotros. No nos admiremos de ellos porque nosotros somos tan débiles como ellos, pero sí, tú y yo tenemos la ayuda y tenemos la posibilidad día tras día de fundamentarnos en la persona de Jesucristo. Así nuestras promesas tomarán peso cada día. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, te cuide. Síguenos a través de distintas plataformas, de YouTube, de Instagram, también de Facebook. Estamos en vivo los días jueves a las 21 horas y días domingo tras domingo a las 19:30 horas. También puedes presentarnos tus peticiones y estaremos orando por ti. Que Dios te bendiga. Un abrazo.